Bien, este es un tema que pocas veces he escuchado que hablan de él, pero sí han hablado de él. Uno como defensor o asesor jurídico puede entrevistar a los testigos, ¿sí? El Ministerio Público sí es el encargado de la investigación, sí dirige la investigación con su policía, con sus peritos y todo eso, pero recordemos que esa esencia del sistema penal acusatorio era como desmonopolizar esa investigación o quitarle un poco de facultades al Ministerio Público para que nosotros no dependiéramos exclusivamente de él para todo y todo y todo y todo y todo, ¿no? Y una de las cosas que a mí me ha funcionado o que yo he hecho es entrevistar a mis propios testigos o a los testigos de los hechos, ¿no? Esto se puede hacer, sí, sí, sí. Nosotros como defensores podemos ir con el testigo o como asesor jurídico, ir con el testigo y tomarle una entrevista con las formalidades que debe de llevar una entrevista y nosotros la podemos incorporar a la carpeta de investigación como dato de prueba. Sí se puede o ofrecerlo posteriormente como un medio de prueba, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa si yo voy con el testigo y el testigo me dice, no, tú quién eres? No, pues soy el defensor o soy el asesor jurídico. No, 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 pues ¿cómo crees que te voy a recibir? Tú no eres nadie para estarme entrevistando. Si quieres entrevistarme, que sea el MP el que me cite, a mí me va y me ha tocado verlo, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos ese imperio, ¿no? No tenemos esa coacción para pues para obligarlo, ¿no? A que nos reciba. Pero ¿qué se creen? Sí podemos obligarlos, ¿no? Entonces, el artículo 125 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice que cuando nosotros antes de una audiencia, con motivo de nuestra preparación, y aquí va el primer punto, dice, el defensor tuviera necesidad de entrevistar a una persona, entonces me voy a parar tantito ahí y vamos a recordar lo que les dije al principio. Solamente dice defensor. ¿Por qué no defensor y asesor? ¿No? Es una mala redacción. Entonces, muy probablemente si ustedes le piden al juez de control que quieren entrevistar a un testigo y fundamentan su actuar en el 125 solamente, les va a decir, dice defensor. Y porque hay unos jueces muy cerrados y estrictos que dicen, a ver, la letra dice defensor, bye. Entonces, por eso les comentaba igualdad ante la ley, igualdad entre las partes. ¿Por qué el defensor sí? ¿Por qué yo no? Si yo soy asesor jurídico, tengo que actuar en igualdad de condiciones que el propio defensor, ¿sí? O sea, no me vayan a decir que no puedo o cualquier otra situación y entonces lo fundamentan con eso. Y nos dice, el defensor tuviera necesidad de entrevistar a una persona o interviniente del procedimiento que se niega a recibirlo. Entonces, esto quiere decir que nosotros ya fuimos, intentamos que nos recibiera, intentamos platicar con él y nos dijo, tú eres un simple defensor privado, vete de aquí, no quiero verte, bye. Entonces nos dice, podrán solicitar el auxilio judicial explicándole, esto quiere decir al juez, las razones por las que se hace necesaria la entrevista. El órgano jurisdiccional es juez de control, no hay otro, el que resuelve todo esto es juez de control. En caso de que considere fundada la solicitud, expedirá la orden para que dicha persona sea entrevistada por el defensor en el lugar y tiempo que aquella establezca o el propio órgano jurisdiccional determine. Esta autorización no se concederá en aquellos casos en que a solicitud del Ministerio Público el órgano jurisdiccional estime que la víctima sean protegidos, ¿no? Bueno, ese es otro tema, ¿no? O sea, testigos protegidos y esa situación. Pero bueno, ya vimos cómo sí podemos obligar a un testigo a que nos reciba. Con el artículo 125 del Código Nacional de Procedimientos Penales, nosotros le vamos a pedir al juez de control que queremos entrevistar a tal testigo y se está negando a recibirnos, que lo obligue. Y entonces ahora sí ya se vuelve un mandato jurisdiccional. Y cuando hay un mandato jurisdiccional, entonces si se niega, pues ahora sí ya puede venir una medida de apremio y ahora sí ya pueden arrestarlo hasta por 36 horas o multarlo, ¿no? Que las medidas de apremio, pues ahí es el 104 del Código Nacional, que va desde una multa, un apercibimiento hasta un arresto, ¿no? Entonces ya nos tendría que recibir ahora sí coactivamente. ¿Cuál es el problema de esta porción normativa y regreso? Cuando tienes un detenido y quieres entrevistar a alguien, tienes los tiempos encima. Entonces,
muy seguramente si vas a entrevistar a un testigo cuando tienes una persona detenida o tienes algún testigo que es importante, pues la estrategia más adecuada sería pedir la duplicidad del término constitucional para recabar esos datos o medios de prueba para un auto de no vinculación a proceso. Pero bueno, yo creo que estos artículos están pensados sobre todo para una investigación sin detenido, ¿sí? Donde se necesita entrevistar a alguien, donde necesitas hacer una investigación más robusta. Oye, órgano jurisdiccional, quiero entrevistar a tal persona, pero esa persona se niega a recibirme, oblígalo. Otro tema que aquí es interesante y que me gustaría hacer notar es que dice que el órgano jurisdiccional, en caso de que considere fundada la solicitud, expedirá la orden para que dicha persona sea entrevistada por el defensor en el lugar y tiempo que aquella establezca. Entonces, y nos dice, o el propio órgano jurisdiccional determine. Entonces, esto quiere decir, no nos está diciendo para que lo entreviste dentro de las oficinas del Ministerio Público. No, nos está diciendo en el lugar donde ella establezca, es decir, ¿quién? El órgano jurisdiccional o el defensor. Entonces nosotros no es necesario que lo podamos entrevistar en presencia de un ministerio público o en presencia o en una agencia. Pues nosotros podemos llevar nuestra computadora, hacerlo todo imparcial, llevar, si es un menor de edad, un trabajador social, un psicólogo, y entrevistar al menor y entrevistar al testigo. Ya tienes la autorización también del órgano jurisdiccional, que no es necesaria. Para entrevistar a un testigo no necesitas autorización de juez de control. Simplemente aquí ya le está ordenando que te reciba. Pero entonces tú lo puedes entrevistar en el propio despacho si tú quieres, ¿no? Y es totalmente válida. Yo lo he hecho, digo, no se lo estoy hablando con esto. En la práctica, mi socio y yo hemos entrevistado a personas afuera de la agencia del MP cuando tenemos detenido y le decimos al MP, oye, ¿sabes qué me vas a recibir a mis testigos? Vente en 3, 4, 10,000 horas. No, ¿sabes qué? No te preocupes, yo los entrevisto y te traigo ya nada más el dato de prueba. Ah, bueno, nosotros estamos afuera de la agencia y empezamos a entrevistar al testigo, a ver qué sucedió, a ver, cuéntanos qué pasó y lo vamos ahí sacando la información como una técnica de entrevista, nada más. Una vez que tenemos ya plasmado esa información con las formalidades, dónde se lleva a cabo la entrevista, por quiénes se lleva a cabo la entrevista, qué relación tiene con el hecho, nos la firma, huella dactilar, listo. A ver, el Ministerio Público, recíbeme, estos son mis datos de prueba y agrégalos a la carpeta. Tenemos una carpeta de violación, donde el punto fuerte o el testigo fuerte que hizo que vincularan a proceso a la persona y posteriormente la sentenciaran, fue un testigo que nosotros entrevistamos y fue al propio hermano de la víctima, ¿no? Y con ese dato de prueba que posteriormente se volvió medio de prueba y condenaron, fue una entrevista que mi socio y yo hicimos afuera de la agencia. Hay muchos ministerios públicos que no tienen este criterio, que a pesar de que te reciben esas entrevistas, te dicen, no, que venga el testigo y ratifique, o que venga el testigo y que me lo vuelva a narrar a mí. Ah, yo siempre les digo, a ver, licenciada o licenciado, ahí está la entrevista, la entrevisté yo. Si tú quieres entrevistarlo también por datos adicionales, está bien, gírale un citatorio y ahora sí entrevístalo, ¿no? Pero la entrevista que nosotros realizamos precisamente es totalmente válida, ¿no? Acuérdense que hay libertad probatoria y cualquier hecho puede ser probado por cualquier medio siempre y cuando sea lícito. O sea que si yo no golpeo al testigo para que me dé información, es lícito, ¿no? Si él quiere dar la información, adelante. Bueno, entonces aquí está la segunda audiencia que nosotros podemos solicitar cuando un testigo se niega a recibirnos. El juez le va a ordenar para que nos reciba y le saquemos esa información, ¿sí? Entonces ya tienen otro tip que les puede servir para cuando ustedes quieran entrevistar a alguien y el MP no se los quiera entrevistar o recibir o lo que sea. Bien.